Mi yerno me llamó perdedor delante de toda la familia. Todos se rieron excepto mi nieta. Lo que pasó después convirtió esa cena en algo que nadie olvidaría jamás. Antes de comenzar, si disfrutas de historias familiares emocionales con giros poderosos y lecciones inolvidables, suscríbete a Being Dad. Ahora, déjenme contarles lo que sucedió. Mi nombre es Walter Brooks. Tengo 69 años. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando como mecánico. Nunca me hice rico. Nunca tuve una empresa lujosa. Pero trabajé duro, pagué mis cuentas y crié una familia. Mi hija Claire se casó con un hombre llamado Ryan. Al principio, Ryan parecía encantador. Siempre sabía qué decir. Podía hacer reír a la gente en cualquier habitación. El problema era que disfrutaba haciendo reír a la gente a costa de otros, especialmente a mi costa. Durante años, ignoré los pequeños comentarios, las bromas sobre el viejo, las bromas sobre la jubilación, los comentarios sobre mi vieja camioneta. Nada de eso me molestaba mucho. Entonces llegó la cena familiar. Todos estaban reunidos en la casa de Ryan y Claire. La mesa estaba llena. El ambiente parecía alegre, al menos por un rato. Durante la cena, alguien preguntó sobre mi jubilación. Antes de que pudiera responder, Ryan se rió. Sabes, Walter, básicamente es un perdedor profesional. Trabajó toda su vida y nunca se hizo rico. La habitación explotó en risas. Mi hija parecía incómoda. Mi nieto se rió nerviosamente. Algunos familiares se unieron. Solo mi nieta Emma no se rió. Me miró directamente, casi como si estuviera esperando ver qué haría yo. Lentamente tomé un sorbo de agua. Me mantuve completamente calmado. Ryan sonreía con orgullo. Pensaba que había ganado. Entonces lo miré y hice un solo comentario simple, un comentario que lo cambió todo. Y en el momento en que esas palabras salieron de mi boca, el color desapareció del rostro de Ryan. La habitación todavía sonreía cuando dejé mi vaso sobre la mesa. Luego lo miré directamente a él. Esa es una opinión interesante, dije con calma, especialmente considerando quién firmó tu primer préstamo para el negocio. Las risas se detuvieron al instante. Cada persona en la mesa se quedó en silencio. La sonrisa de Ryan desapareció. Por un segundo, pareció confundido. Luego su rostro se puso pálido. Casi podías ver el momento en que se dio cuenta de lo que estaba hablando. Años antes, cuando Ryan quiso empezar su empresa de construcción, ningún banco quiso arriesgarse con él. Tenía poca experiencia, ahorros limitados y ningún historial. Alguien intervino, yo. Yo había garantizado en silencio parte del préstamo. Muy pocas personas lo sabían, incluyendo varios familiares sentados en esa mesa. Ryan se movió en su silla. Walter, tal vez este no sea el lugar. Sonreí. Tienes razón. La vergüenza pública no es agradable. Algunas personas bajaron la mirada a sus platos. Otros de repente parecieron muy interesados en su comida. Mi nieta Emma intentó no sonreír. Ryan se aclaró la garganta. Eso fue hace mucho tiempo. Lo fue, estuve de acuerdo. Pero es curioso cómo la gente olvida a quien los ayudó cuando las cosas empiezan a ir bien. Nadie se rió esta vez. Todo el ambiente había cambiado. Entonces Claire miró a Ryan. Nunca me dijiste eso. Ryan no respondió. Ese silencio habló más fuerte que las palabras. Durante años había actuado como si hubiera construido todo completamente por su cuenta. Ahora la verdad estaba sentada justo en medio de la mesa de la cena, y aún no había terminado. Porque había otra parte de la historia que Ryan desesperadamente esperaba que nunca saliera a la luz. Desafortunadamente para él, alguien más en esa mesa ya lo sabía. Y unos momentos después, esa persona decidió hablar. El silencio alrededor de la mesa se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado. Nadie parecía interesado en la cena ya. Ryan miraba fijamente su plato. Claire seguía mirando de un lado a otro entre nosotros. Entonces, desde el otro lado de la mesa, una voz rompió el silencio. Era mi nieta Emma. Mamá, en realidad yo sabía sobre el préstamo. Todos se volvieron hacia ella. Los ojos de Ryan se abrieron de inmediato. Claramente no había esperado eso. Claire parecía impactada. ¿Qué quieres decir con que lo sabías? Emma se sentó derecha. Unos meses antes, explicó, había estado ayudándome a organizar documentos viejos en mi oficina en casa. Durante ese proceso,
encontró el papeleo relacionado con el primer préstamo para el negocio de Ryan. En ese momento, me preguntó al respecto. Yo le conté la verdad. La empresa de Ryan casi nunca despegó. El banco tenía serias preocupaciones. Yo intervine en silencio porque Claire creía en él y yo quería que mi hija fuera feliz. Nunca esperé reconocimiento. Ciertamente nunca esperé gratitud, pero tampoco nunca esperé falta de respeto. Ryan se movió incómodo. Emma, esa no es toda la historia. Ella lo miró directamente. Entonces cuéntanos toda la historia. La habitación se quedó en silencio otra vez. Ryan abrió la boca, luego la cerró, porque la verdad no lo estaba ayudando. Claire cruzó los brazos. Ryan, ¿hay algo más que yo no sepa? Por primera vez en toda la noche, se veía nervioso, realmente nervioso, no avergonzado, no incómodo, nervioso. Finalmente suspiró. Hubo algunos años difíciles al principio. Asentí. Esa era una forma de describirlo. Lo que él llamaba años difíciles, yo lo recordaba muy claramente. Pagos perdidos, estrés financiero, noches en vela preocupándome si el negocio sobreviviría. Más de una vez, intervine en silencio para ayudar a resolver problemas antes de que se convirtieran en desastres. No porque Ryan lo pidiera, sino porque me importaban mi hija y mis nietos. La habitación escuchó atentamente mientras las piezas de la historia finalmente encajaban. Ryan había pasado años presentándose como un éxito hecho a sí mismo. Ahora todos estaban aprendiendo que muchas personas lo habían ayudado a llegar donde estaba, incluyendo al mismo hombre al que acababa de llamar perdedor. Entonces Claire hizo una pregunta final, una pregunta que Ryan claramente no quería responder. Y cuando finalmente respondió, toda la mesa lo miró de forma diferente. Claire miró directamente a Ryan y preguntó lo que todos estaban pensando. Si papá te ayudó tanto, ¿por qué hablarías de él de esa manera? La habitación se quedó completamente en silencio. Ryan miró fijamente la mesa. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía una broma ingeniosa. No tenía un comentario sarcástico. No tenía forma de hacer reír a la gente. Solo se quedó sentado allí. Finalmente habló. No lo sé. Nadie creyó esa respuesta, ni siquiera Ryan. Se frotó la frente e intentó de nuevo. Supongo que me dejé llevar por mi propio éxito. La expresión de Claire se endureció. ¿Quieres decir que olvidaste a las personas que te ayudaron a llegar allí? Ryan miró hacia abajo y esta vez asintió. La verdad finalmente había salido. Durante años había construido una imagen de sí mismo como alguien que nunca necesitó ayuda de nadie. El problema era que esa imagen no era real. El éxito rara vez pertenece a una sola persona. Detrás de cada vida exitosa hay personas que ofrecieron apoyo, orientación, sacrificio y segundas oportunidades. Ryan lo había olvidado, pero esa noche lo recordó. Entonces sucedió algo que me sorprendió. Ryan se levantó de su silla y me miró directamente. Lo siento, Walter. La habitación se quedó en silencio. Continuó. Lo que dije estuvo mal y, honestamente, fue cruel. Nadie lo interrumpió. Nadie se rió, porque todos sabían que lo decía en serio. Pasé tanto tiempo tratando de demostrarme a mí mismo que dejé de apreciar a las personas que me ayudaron. Por un momento, vi un arrepentimiento genuino en sus ojos, no vergüenza, no control de daños, arrepentimiento. Asentí lentamente. Entonces aprende de ello. Él estuvo de acuerdo. Esa cena terminó muy diferente a como empezó. La gente dejó de hablar de dinero. Dejó de hablar de negocios. En cambio, hablaron de familia, de gratitud, de respeto. Unas semanas después, Ryan pasó por mi casa solo. Sin público. Sin reunión familiar. Sin bromas. Solo nosotros dos. Nos sentamos en mi porche y hablamos durante horas. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba hablando con un hombre en lugar de con un ego. A veces las lecciones más importantes no vienen de ganar una discusión. Vienen de enfrentar la verdad. Ryan me llamó perdedor delante de todos, pero al final aprendió algo mucho más valioso que el dinero o el éxito. Aprendió que el respeto se gana a través del carácter, no de las cuentas bancarias, y que ninguna cantidad de éxito puede reemplazar la gratitud. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Y si conoces a alguien que apreciaría este mensaje, comparte esta historia con ellos. Gracias por ver Veindad. Cuídense ustedes mismos, cuiden a sus familias y recuerden,
Nunca olviden a las personas que los ayudaron cuando nadie más lo haría. Nos vemos en la próxima.